y del programa Canguro. Tiene más de 20 años de experiencia. Maritza, muchas gracias por haber acogido nuestra invitación. Antes de darte la palabra, les recuerdo a todos los participantes que es necesario que por favor tengamos cerradas las cámaras y los micrófonos. Por otra parte, les recuerdo que a través del chat, si ustedes tienen preguntas, las pueden ir haciendo, las pueden ir escribiendo en el chat, y en los últimos 15 minutos vamos a tener una sesión de preguntas en las cuales la profesora Maritza nos va a contestar las inquietudes que tengan. Maritza también pues es profesora del Departamento de Movimiento Corporal Humano, nos apoya con la práctica clínica en la Samaritana, y es para nosotros un honor que estés acompañándonos. Ya puedes iniciar. Muy buenos días para todos, un placer estar hoy compartiendo algo de este conocimiento que ha suscitado en todos nosotros necesario acerca de la pandemia que azota nuestra realidad. Muy especialmente para mí quiero hablarles hoy de esa aproximación fisioterapéutica que tenemos como profesión en los diferentes momentos y estadios de la patología, qué podemos hacer, qué dice la literatura, que hay algunas cosas en el tintero, porque pues como todo en esta patología falta mucho por escribirse, y pues ahora estamos apenas empezando a vivir muchas de las situaciones que más adelante pues de pronto generarán controversia y podremos decir, uy, no era por ese lado como lo estábamos viendo, pero pues realmente en este momento como profesión nos acosa una necesidad sentida de generar un manejo y un direccionamiento específico hacia este tipo de pacientes. Arrancamos entonces diciendo que básicamente no hay en el momento de esta charla que estamos haciendo el día de hoy una evidencia fuerte que hable acerca de la transmisión materno-perinatal, ni una evidencia que hable de la transmisión de leche materna. De ahí empezaremos a hablar algunas de las consideraciones más importantes que tienen que ver con cómo hacerlo y qué no hacer en momentos, por ejemplo, de la adaptación neonatal y de la lactancia puntualmente con este tipo de pacientes. Hay que tener también una consideración muy especial, y es sabiendo que esta población goza de una protección especial por parte del Estado. Tanto las maternas como los neonatos son privilegiados en que los sistemas de salud del mundo, a través de las condiciones de salud y los objetivos de protección del milenio de estas poblaciones, hace que tengan un manejo que debe ser mirado con una mirada y con una óptica diferente. Sabemos también que las condiciones mismas de la fisiopatología que desarrollan estos pacientes, las condiciones adaptativas que hacen los mismos, hace que pues podamos no extrapolar los resultados puros como se podría hacer en otro tipo de poblaciones. Esto también tiene una implicación muy grande entre los errores que podemos pues desencadenar a través del diagnóstico, y por ende también los manejos terapéuticos que tendrán una connotación diferente para este tipo de población. Hasta el momento de la publicación, como vamos a ver más adelante quizás con algunas intervenciones de un consenso chino, no hay datos que sugieran una evidencia más alta de condiciones como el aborto espontáneo o las pérdidas de embarazos tempranos en las primeras semanas de la gestación en relación a las enfermedades por COVID-19. Sin embargo, pues vamos a ir haciendo algunas anotaciones precisas acerca de cómo se comporta la mujer durante el estado del embarazo, qué condiciones de vulnerabilidad tiene, para que podamos pues al final tener nuestras propias conclusiones al respecto. Disculpa, Maritza, no se está viendo la presentación. Qué pena la interrupción. Aparte quiero hablarles... Oh, por Dios. Perdón. No se está viendo. Un segundo. La presentación. Volver a mostrarla, reanudar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo en este momento? Ya, está perfecto. Ponla en modo presentación, por favor. ¿Acá? Ya, ahora sí, perfecto. Gracias y disculpa la interrupción. Gracias, muy amable, profe. Entonces, ya hechas estas consideraciones, entonces empezamos haciendo un recuento de lo que la literatura en el mundo
ha logrado encontrar en tan corto tiempo. Saben ustedes que hay publicaciones como por ejemplo esta realizada en Lancet con estudios con una población muy pequeñita, pero que pues finalmente en aras de construir el conocimiento colectivo pues hemos tenido que adoptar, darle un valor de credibilidad altísimo, porque pues ha limitado también el mismo estudio, la necesidad de que los servicios de salud estén dedicados a la atención de los pacientes y demás, ha hecho pues que la realidad es que no hay quien se siente juiciosamente a hacer escritos, sin embargo, y a pesar de eso, encuentran en la literatura esfuerzos muy importantes desarrollados inclusive por sociedades como la italiana y la española, que han sido azotados duramente. Sus hallazgos pues han tenido aportes importantes para la ciencia. Uno de estos es esta guía. Básicamente lo que hace es encontrar hijos de madres positivas para SARS-CoV-2. Lo que hace la guía básicamente es buscar que estas mamás deben ser aisladas durante 14 días o hasta que se desaparezca por completo la eliminación del virus. La guía puntualmente es una de las guías que habla de que no recomienda una lactancia materna directa. Hacen consideraciones especiales como por ejemplo que el parto debe ser la vía de elección por corrección ginecológica, por la elección que haga el médico, más no por la patología como tal. Sugieren una posibilidad de instrumentar los partos como una posibilidad de disminuir el agotamiento materno y con ello la generación de aerosoles por parte de la mamá, y hacen énfasis en una cosa muy importante que empieza a decirnos qué vamos a hacer o cómo podemos manejar las cosas desde la práctica, y es evitar complicaciones quirúrgicas que lleven a que el equipo de atención tanto del parto como del recién nacido cometan conductas que pueden en algún momento llegar a alterar el uso adecuado de los elementos de protección personal, en términos de que frente a factores como por ejemplo un sufrimiento fetal agudo, una falla multiorgánica, un shock séptico y demás, adquiramos las personas que estamos atendiendo a estos pacientes riesgos innecesarios por la misma necesidad de atención temprana y rápida de estos pacientes. Esta publicación muy chévere que habla de cuáles son las consideraciones que tendremos que tener para pensar que una mamá debe ser o no es prácticamente susceptible a una infección por COVID-19. Se conoce que el embarazo por sí mismo hace un efecto de inmunosupresión en el sistema, y estos factores harán que la mamá por sí misma tenga un riesgo potencial de aumentar la tormenta de citoquinas, que es finalmente una de las condiciones que va a generar más deterioro y va a inducir a una falla multiorgánica en estos pacientes. Dentro de los antecedentes importantes de esta presentación hablan de una revisión que se hizo conjuntamente entre China y la Organización Mundial de la Salud, donde evalúan y encuentran que el 8% de las mujeres embarazadas desarrollan casos graves. Esto corresponde a 147 mujeres que en embarazo son diagnosticadas, de ellas 64, 82 se consideran sospechosas, una es asintomática, y de estas mujeres un 1% desarrolla un caso grave. ¿Por dónde se desarrolla este caso grave? Básicamente por la alteración de esas citoquinas, como vamos a ver más adelante. Esta publicación china habla de que sí hay factores, no hay especificaciones para el SARS-CoV-2, pero sí hacen aproximaciones a través del MERS y del SARS, que dicen que podrían ser las causas de la muerte intrauterina, una de las principales factores que se desarrollan en estos pacientes. Encontraron un caso en donde la mamá hace una falla multiorgánica, se desarrollan eventos también como abortos espontáneos en las primeras etapas de las dos consideraciones de SARS y de MERS, no para COVID-19, pero extrapolan por los mecanismos fisiopatológicos algunas aproximaciones que nos pueden dar, y la presentación de partos prematuros y de retraso en el crecimiento intrauterino de los pacientes cuando la enfermedad es adquirida dentro del segundo y el tercer trimestre de vida. Estas enfermedades, ¿por qué son y por qué pueden ser tan lesivas para la mujer y para el recién nacido? Entonces se sabe que esa misma infección por SARS-CoV-2, COVID-19, se asocia con una tormenta de citoquinas que aumenta las concentraciones de las interleuquinas 2, 7 y 10, se estimulan los factores estimulantes de las colonias de granulocitos, la proteína 10 inducible por interferón alfa y, interferón gamma, y la proteína quimioatrayente de los monocitos.
Estos factores y estos interleuquinas, pues básicamente lo que va a hacer es que la tormenta de citoquinas que se produzcan en el embarazo genere un estado proinflamatorio asociado a lo que las madres ya traen por su misma condición. Esto puede afectar desarrollos importantes en el feto, como por ejemplo alterar la función y el crecimiento fetal cerebral, porque se produce una amplia gama de disfunciones neuronales y por alteraciones principalmente de tipo conductuales que pues en este momento de la vida no podrán ser observadas, pero que más adelante a través del desarrollo de los estudios y la mirada de esto hacia el postnatal de nuestros pacientes. El neonatólogo, quien trabaja en neonatología, tiene medidas precisas para manejar con estos pacientes, como controles de infección negativa, o donde el escape del filtro se haga con alta eficiencia. Estos pacientes, a través de esta publicación, ya empieza a darnos luces de qué hacer en el día a día de las unidades. Entonces, esta publicación puntualmente sugiere que no se deberían de recibir visitas ni para el paciente SARS-CoV-2 ni para los otros pacientes que están hospitalizados por alguna otra causa. Interrogan el suministro de oxígeno y el mantenimiento de los electrolitos en agua acerca de una prescripción precisa en los pacientes que hagan un síndrome de dificultad respiratorio grave. Hablan entonces ya de algunas aproximaciones acerca del manejo del surfactante pulmonar, inclusive ellos dicen a altas dosis, la necesidad de instaurar óxido nítrico inhalado ya en una fase pues mucho más aguda y más pues mortal para el paciente, el óxido nítrico inhalado, la ventilación mecánica de alta frecuencia e inclusive terapias con membranas extracorpóreas. ¿Qué se sabe acerca de la transmisión? Entonces, hay muchas dudas al respecto, quizá en la literatura aparece un dato que ya vamos a hablar puntualmente de él, pero se sabe puntualmente que la transmisión vertical, o sea, la transmisión de la madre al hijo a través de la barrera hematoplacentaria no debería estar siendo atravesada. ¿De dónde sale esto? Pues básicamente de los análisis que han hecho de la búsqueda del patógeno directamente entre el líquido amniótico y la sangre de cordón umbilical. De estas madres que fueron examinadas durante este estudio, 9 madres, todas eran positivas para COVID-19, confirmadas mediante metodología de tomografía axial computarizada y de laboratorios clínicos. Estos 9 niños al momento del nacer no sufrieron ningún efecto directo sobre salud, relacionado principalmente con pruebas de asfixia perinatal, con puntuaciones de Apgar adecuadas al minuto, a los 5 y a los 10 minutos, y con pruebas negativas tomadas directamente a través de los hisopados. Luego, a través de esta publicación, que pues realmente no son muchas mamás, solamente 9 mamás las que permitieron evaluar, pero a través de esta publicación hablan de que no hay infecciones verticales. Quizá el único dato que se conoce de esto es un paciente que es a nivel de las noticias, un paciente que desarrolló en China y hace pocos días un paciente que se desarrolló en Perú, parece ser una enfermedad por COVID-19 de transmisión vertical. Sin embargo, al primer paciente de China, que es el que ya está en la literatura escrito algo sobre él, es claro que el paciente, cuando se hicieron las muestras en líquido amniótico y cultivos principalmente de esos tejidos, no se encontró la presencia del patógeno. Luego la transmisión vertical pudo haber sido no de esa vía, sino haber adquirido el patógeno de un contagio horizontal, pues que no está bien diagnosticado. Desde el punto de vista del bebé que nació hace unos días en Perú, en la literatura aún no está escrito, lo que se encuentra es anecdótico y pues en realidad la seriedad que ustedes me merecen, pues realmente no lo metimos como una presentación puntual de estos pacientes. Esta es una de las aproximaciones más fuertes, quizá a mi juicio, junto con el colombiano, uno de los documentos que más empezaban a dar aproximaciones, con una publicación ya hace más o menos un mes que daba cuentas de cómo manejar desde el consenso español, cómo manejar a estos pacientes. Ellos básicamente hablan de las pruebas, hablan de cosas imposibles, nos dan un dato muy fuerte que desde epidemiología hace un mes todavía no teníamos muy claro, y era de diagnosticar esos casos posibles como los hijos de madres sospechosas
contacto para este tipo de tracto respiratorio superior o con aspirado endotraqueal, muestras en heces, orina, posiblemente la necesidad de una radiografía materna que no cambiará la indicación como se venía manejando el control materno, o sea, no aumentará el número de controles ecográficos, pero sí muy importante el desarrollo de estudios topográficos para estos pacientes, con el caso de que sean también con 10 neonatos que examinan de estos pacientes, se les diagnostica una neumonía por COVID-19, estos pacientes 6 hacen signos de dificultad respiratoria, 2 hacen fiebre, 1 hace taquicardia, 1 hace edemas y manifestaciones cutáneas, y 4 hace algo que no es tan patognomónico de otro tipo de poblaciones, como son los síntomas gastrointestinales, intolerancias a las vías orales, sangrados gastrointestinales, y las mismas manifestaciones cutáneas que quizá en la población joven y en los recién nacidos es más clásico que encontrarlo en la patología de los adultos. Ellos encuentran también en estos pacientes que desarrollan la neumonía algo que pues empieza a hablar de la implicación clínica para ellos mismos, y es la alteración en las pruebas de la coagulación y las pruebas hepáticas, la alteración en las mismas, puntualmente en 2 recién nacidos. ¿Cómo se está manejando la situación en Colombia? ¿Qué sabemos de la literatura y cómo estamos en las unidades de recién nacidos, los grupos de trabajo que elaboramos en ella, el neonatólogo, las enfermeras jefes, las enfermeras auxiliares, con los fisioterapeutas, todos engranados y apoyados por un equipo de vigilancia epidemiológica de las instituciones? ¿Cómo es haciendo y que hemos, a través de la literatura que se conocía, que les he presentado, y a través de lo que el consenso nacional empezó a recomendar, cómo podríamos manejar y qué enfoque podríamos darle en los diferentes momentos de atención de nuestros pacientes? No podríamos hablar de manejo terapéutico sin hablar de la interpretación de algunas pruebas. Una publicación que nos trae de una manera muy didáctica y muy fácil entender cómo se comportan las diferentes pruebas que en este momento tenemos disponibles en nuestro país. Recuerden que hay 2 tipos de pruebas, unas moleculares y unas pruebas rápidas. Las pruebas moleculares tienen una sensibilidad muy alta porque detectan puntualmente el material genético, o sea, el genoma, la secuencia de las bases de cómo está comportándose el virus, y pues de esa manera nos da un valor mucho más fidedigno. Obviamente tiene un costo mucho importante en grande de profesionales a su diagnóstico, un equipo especializado. Estas pruebas moleculares es puntualmente la PCR, la que está enunciada acá en rojo, en la línea roja. Las otras que serían las pruebas rápidas, que lo que nos dan es una cuenta de cómo hemos estado expuestos, o sea, que ya nuestro sistema reconoce la presencia de ese virus. Hay 2 tipos de esas pruebas rápidas, unas pruebas que son de antígeno y otras cuerpo. En nuestro país aún no están disponibles las pruebas de antígeno, en el mundo están disponibles más a nivel de investigación y laboratorios. En nuestro país están disponibles ya las pruebas de anticuerpo. Esta es una medición indirecta que son pues a través de la medición de inmunoglobulinas, que son básicamente proteínas que actúan contra el virus. Entonces hay básicamente 2 tipos de pruebas, la inmunoglobulina, los anticuerpos, perdón, de la inmunoglobulina M y los anticuerpos de la inmunoglobulina G. Noten ustedes cómo en los primeros estadios, que no corresponden básicamente al día, esto es más una aproximación pues didáctica de la presentación, corresponderían más al grado de severidad de la patología, del cuadro, ya sea leve, moderado o severo, cómo la PCR va disminuyendo y cómo los anticuerpos, tanto M como G, y específicamente los totales, que serían los azules en esta línea, pueden darnos cuenta de cómo se está tratando esta enfermedad a través del tiempo. Adicionalmente, las manifestaciones clínicas, cómo van cambiando, y los hallazgos paraclínicos en los pacientes. De estos, quizás en los recién nacidos, los más estudiados, las imágenes de tórax y algunos cuentas pues que nos dan mediciones específicas de pruebas de función hepática y renal. Aquí el diagnóstico de cómo se comportan estas patologías, estas anticuerpos en términos de la sensibilidad. Entonces notemos que pues quizá la más sensible en términos del tiempo van a ser los anticuerpos totales,
y con una sensibilidad mucho más cercana a inmunoglobulinas G y M. ¿Listo? Esta es la aproximación que nos da entonces el consenso colombiano, el doctor Saavedra, junto con su equipo de colaboración, pues como que concluyó a través de un documento final que pues casi todos conocemos, habla de cómo sería la transmisión de esa madre e hijo, entonces algunas precauciones en el aislamiento, del manejo farmacológico, qué se hacer y qué no hacer en esta mamá, muy pendiente y muy tener claro, porque pues desde la vida real he visto cómo las mamás, como en esas consideraciones que se les hace, como por ejemplo no salga, han llegado mamás con unas coriamnionitis y unos estados fetales insatisfactorios muy evidentes que pues en general van a deteriorar tanto la condición materna como la del recién nacido. No se sabe puntualmente, no hay nada que ni refute ni avale el uso de los corticoides antinatales como una estrategia de prevenir los efectos en el sistema respiratorio secundarios a la inmadurez pulmonar. Se conoce y algunas estrategias terapéuticas hablan de qué hacer y qué no hacer con estos pacientes con el manejo de los corticoides como manejo propio del COVID-19, pero para el manejo de la terapéutica que pues, funciona y que ha mejorado muchísimo la sobrevida de los recién nacidos, pues no hay nada muy escrito acerca de qué se hacer y qué no hacer. Por la lactancia se asume que no se debe suspender. El riesgo-beneficio va a ser mejor la lactancia materna, que se ve en la vida real, que esta aproximación a mantener y hacer instituciones amigas de la mujer y de la infancia a través de la preservación de la lactancia materna ha desarrollado un desafío muy importante en cuanto a la cantidad de personal, por ejemplo, disponible. Ya vamos a hablar de algunas precisiones en cómo, pues que básicamente se dedique y destine todos sus esfuerzos desde al soporte ventilatorio y de oxigenación de las mamás COVID-19. Se sabe que es un manejo que debe ser interdisciplinario, se debe procurar una PC2 la mamá adecuada, porque entrada ya reconocemos que cuando arranca la circulación fetal se pierde mucho de esa oxigenación, entonces pues no podemos someter a unos órganos y sistemas que están en crecimiento constante hasta inclusive después del nacimiento a periodos de hipoxemia que vayan a alterar el crecimiento de estos mismos tejidos. La ventilación en plono como una estrategia terapéutica en pacientes embarazadas ha tenido una eficiencia con las connotaciones que eso significa desde lo operativo, pero sigue funcionando muy bien para esas mamás. Indicada en pacientes que tengan una PA2 FI2 por debajo de 150 milímetros de mercurio. La decisión de desembarazar, como les decía anteriormente, no puede ser mediada porque como esta es COP, entonces inmediatamente criterio de cesárea, no se recomienda que esa sea la indicación debe primar el bienestar de la mamá, el bienestar de la familia para lo que tenga que ver con el futuro obstétrico, por ejemplo, de estas mamás. Los modos de ventilación también son similares a los de la población general. Se debe en estos pacientes de una manera importante también prevenir todos los efectos, tanto la hipo como la hipercapnia, y ahí los fisioterapeutas somos los abanderados en manejar de una manera correcta la ventilación mecánica. Siempre hemos sido quienes se apersonan de la prescripción de la ventilación mecánica en los servicios de cuidado intensivo neonatal en conjunto con el grupo de profesionales que trabajemos. En este caso será el intensivista quien se encargue de la mamá, pero estamos llamados a conocer perfectamente la iatrogenia. También deben desensitizar y a través de las IPS y de los prestadores de servicios del plan obligatorio, deben de garantizar las condiciones para que esta mamá siga accediendo a sus controles, ya sea virtuales, ya sea en telemedicina, ya sea de una manera presencial donde se requiera, pero que realmente esto no puede denotar la demora en la atención de estas mamás. Con respecto al recién nacido, entonces conocemos que no hay, vamos a partir del principio de que no hay una transmisión vertical. Se conoce el caso que les decía de un recién nacido con una serología IgM positiva para SARS-CoV-2, pero que cuando se hizo el recuento de la PCR en tiempo real, salió negativa. Entonces se considera únicamente una probabilidad, pero no se puede extrapolar los resultados a todas las poblaciones. De hecho, los procesos
procesos y procedimientos que han hecho las instituciones aisladamente mediadas por el consenso nacional, todos nos basamos en que es una probabilidad y que por eso el manejo va a ser como se los presento a continuación. Apareció también otra publicación en JAMA que habla de 3 recién nacidos con sepsis de inicio temprano con unas PCRs positivas, pero no fue posible con estos pacientes entender que el método de transmisión había sido vertical, porque cuando se hicieron los cultivos tanto de líquido amniótico como de cordón umbilical, estos fueron negativos. Luego se podía descartar que esa era la vía de transmisión de estos pacientes. ¿Cómo se consideran o cómo se deben de manejar estos pacientes? Entonces, básicamente, hay 3 como esquemas de manejo. Se considera un caso sospechoso a un hijo de una mamá que tenga una infección por SARS-CoV-2, COVID-19 confirmada 14 días antes o hasta 28 días después del parto, y un recién nacido con una historia de contacto estrecho con un caso confirmado o con un caso probable. ¿Listo? Se considera un caso probable a un recién nacido que sea sintomático con una PCR no concluyente o con una prueba rápida positiva, y se considera un caso confirmado al paciente que cumple los criterios de laboratorio de PCR positiva en una muestra respiratoria. ¿Qué se considera un paciente sintomático respiratorio? Es un recién nacido que tenga dificultad respiratoria, que esté teniendo problemas para el manejo de la vía oral porque la rechace, la vomite o haga algún tipo de manifestación gastrointestinal, que haga distermias, taquicardias, apneas, en ocasiones inclusive hasta sangrados gastrointestinales, y síntomas generales de sepsis severa como una CID y síntomas de choque. ¿Listo? Sería la definición. ¿Qué sería un recién nacido asintomático? Pues todo lo contrario, quien no hace dificultad respiratoria, no tiene problemas para la vía oral, no hace intolerancia, ese sería el recién nacido que consideramos asintomático. Desde fisioterapia, ¿qué hacemos? Entonces, en estos pacientes es importante seguir con los manejos que propone la AJA tanto para adaptación como para reanimación neonatal. Entonces, con respecto a la adaptación, cada instituto pues al personal que tenga disponible, a los procesos más detectar en qué activarán esa relación de la madre, la adaptación neonatal. Esto es en donde la mamá no esté generando aerosoles altamente porque puje y demás, para que posiblemente entonces la consideración es que se hagan una sola cerca para mantener el vínculo, para mejorar pues todas las estrategias de humanización en salud, pero que pues obviamente se exponga al menor cantidad de personal posible. Seguiremos manteniendo todas y recomendando a través de la adaptación neonatal todas las estrategias de mantener lo que dice la AJA con respecto al minuto de oro, la evaluación, las preguntas que se hacen en cuanto a la reanimación para esos pacientes y demás no van a cambiar, y el contacto piel a piel lo sugieren tanto los consensos nacionales como los internacionales como una actividad que debe ser individualizada. Si la consideración es que la mamá es sospechosa, ya sea sintomática o asintomática, pues ese contacto piel a piel sí se sabe que puede ser uno de los factores que desencadenan más o que pueden desarrollar un riesgo incrementado para el recién nacido. Una madre asintomática, entonces, ¿qué hacemos con esa mamá? Entonces se sugiere un contacto piel a piel, pero si el recién nacido está asintomático, porque pues si tiene necesaria en ese momento, está pues prescribiendo la atención y el soporte con oxígeno, con presión positiva, con inclusive con presiones cardíacas y demás, pues el contacto piel a piel no estaría indicado en este paciente. Se sugiere el consenso nacional, el alojamiento conjunto, la educación y la verificación de los aislamientos, tanto por gotas como por contacto, y medidas muy puntuales de higiene de manos, uso de mascarilla facial todo el tiempo de la mamá, una cuna separada a 2 metros y solamente darle el egreso a estos pacientes cuando el aislamiento esté garantizado en la casa y podamos estar seguros de que esos pacientes van a tener un seguimiento, así sea telefónico, durante los 28 días siguientes o pues durante lo que sería su vida neonatal, con un énfasis muy importante en todos los signos de alarma. Esto es una recomendación fuerte a favor. Aquí es uno de los casos donde yo les decía, miremos qué recomienda la realidad y qué nuestros sistemas de salud
salud, posiblemente las ciudades grandes, las instituciones que tenemos adoptadas ya estrategias muy fuertes con respecto a la lactancia materna, con respecto a la humanización de los servicios, nos quedará un poquito más sencillo hacerlo, pero estas mismas recomendaciones trasladadas a escenarios distantes de nuestras geografías, pues posiblemente hará que esa adaptación, que ese profesional que en este momento, por ejemplo, es el neonatólogo, es la fisioterapeuta, que es inclusive la persona que está en la foto, sean las personas que puedan acompañar. Posiblemente en otras realidades no va a ser una cosa tan fácil de garantizar, y sí tenemos que tener conciencia de que el Estado delega en nosotros la atención de ese recién nacido. Entonces, las medidas que tomemos deben ser pensadas no solamente en la mamá y en nuestra protección como profesionales, sino también en el bienestar de ese paciente y en que como sistema somos capaces de ofrecer. Para una madre sintomática, que ya sea confirmada o que sea sospechosa, entonces recomiendan que se evite el contacto piel a piel, que el recién nacido esté aislado tempranamente de la mamá para pues disminuir esos contagios de vía horizontal. Como lo hablábamos anteriormente, presumimos que ese recién nacido nace sano, no está contagiado, y que esperaremos los resultados de la PCR materna y la evolución del recién nacido para definir pues las necesidades de tomar quizá pruebas en los pacientes en el caso de que haya habido algún contacto pues no diferente a los que se recomiendan en el consenso. El pinzamiento se recomienda que sea un pinzamiento umbilical entre 30 y 60 segundos, no se recomiendan cambiar los esquemas en virtud de los beneficios ya conocidos con los pinzamientos. En este momento es una iniciativa del programa Canguro de la institución para la que también trabajo. Es un trabajo colaborativo entre la jefe de enfermería, la auxiliar del programa Canguro, la fisioterapeuta y el médico del programa Canguro, donde como servicio encontraron que era necesario pues tener alguna información para estos pacientes. Entonces se les da un instructivo puntual, se les retroalimenta, se les pregunta acerca de él, con actividades de verificación del aprendizaje acerca de él, sobre signos, alarmas importantes del bebé, cuándo consultar y cuándo no. Muchas de estas mamitas que tienen condiciones sociales y económicas diferentes, pues entenderán que como la norma es no salir, y como si es más, su bebé todo el tiempo le hemos dicho es mucho más susceptible a las infecciones, tiene más riesgos, pilas, pues obviamente entonces esta mamá entenderá muy fácil que mejor yo no lo llevo a los controles, yo no le pongo las vacunas, yo hago algunas cosas del remedio que encontré en el Facebook, de lo que me recetó la vecina, antes de consultar. Y estos pacientes obviamente son población que debe ser privilegiada en su atención y que podemos pues atender no necesariamente desde la presencia, pero sí como grupo interdisciplinario en los servicios de salud, tenemos que ser llamados a la atención. Aquí algunas de las consideraciones generales que ellos encontraron importantes socializarle, no solamente las recomendaciones para el bebé, sino también los signos de alarma para la mamá. Es bien sabido que el bebé nace y la atención se va a centrar en el bebé y de pronto va a pasar a un segundo plano la mamá, pero para este niño y para el modelo de atención que estamos proponiendo, sigue siendo muy importante que el niño no se infecte en el de que en la casa esté infectada, porque si no, pues obviamente la exposición para este paciente va a ser la misma. Si el niño es infectado en la comunidad y es traído a un servicio de salud, a un programa Canguro en el que lo ve el fisioterapeuta, lo ve el médico, lo ve crecimiento y desarrollo, lo vacunan, lo exponen a espacios grandes donde hay muchos pacientes en condiciones también de vulnerabilidad que no son COVID, pero que son prematuros y tradicionalmente tienen que seguir en el programa, pues obviamente traerán para todo el sistema, para todo el engranaje, desde el portero que le da el acceso en la portería hasta el médico que lo valora, la placa, la radiografía de las caderas, todo el engranaje va a tener un riesgo para la salud. Luego nuestra obligación como profesionales y como fisioterapeutas es detectar también esos signos de alarma en la comunidad para prevenir la salud de ese recién nacido que está en nuestras manos. En cuanto a los aislamientos hospitalarios, pues entonces se recomienda básicamente que tras la condición de adaptación del recién nacido y la misma condición materna se definan básicamente los aislamientos de acuerdo a cómo lo necesiten. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si el recién nacido es asintomático, hijo de madre sintomática, se recomienda hospitalizarlo en una habitación individual o con un cuidador sano en caso de que la mamá
no puede hacerlo o que no pueda estar en la unidad mientras cumple los criterios rutinarios de egreso, o la alta, con una recomendación fuerte a favor de no contar con un cuidador sano. Se recomienda entonces hospitalizar al recién nacido en una habitación individual, o de no tener la mamá la disponibilidad para estar con ese bebé, pues una corte en la unidad de recién nacidos, donde los niños hijos de madres sospechosas o confirmadas, pero que no han venido de la comunidad, o sea, el que ha nacido de la mamá y se lo retiramos, no tuvimos contacto piel a piel hasta ahora y demás, y tenemos una noción de contagio cero, va a ser hospitalizado en una corte diferente al recién nacido que llegue de la comunidad, en el que presumimos que ese sí está contagiado, y ese COVID de ese recién nacido, aunque en él pueda no desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria con una expresión severa, puede sí serlo para nosotros, para el personal que lo atiende, para la mamá, para todo el personal, porque pues no es que por ser el COVID del recién nacido es un COVID menos agresivo, no, para el recién nacido la expresión inmunológica puede ser menor, pero para el resto de la población a los que nos expongamos a su atención sí puede ser alta. Con respecto a cuánto tiempo hacer este aislamiento, entonces dependerá de los resultados de la PCR de la madre, y en las madres confirmadas, la duración del aislamiento y la separación del hijo se recomienda que sea hasta 28 días cuando no se dispone de pruebas seriadas por PCR real time, o porque la madre continúa asintomática. Eso porque los 28 días, y uno pues tradicionalmente conoce que podrían ser 14 porque se han encontrado tiempos de incubación un poco más largos, y pues en la medida de protección de estos recién nacidos tendríamos que seguir esta recomendación. Como una protección al personal que atiende las unidades de recién nacidos. Esta guía fue pues un procedimiento básicamente que surgió desde fisioterapia, de cómo nos protegemos nosotros. Hacemos actividades muy fuertes con signos de alarma motores y respiratorios en los pacientes que tenemos, pero y cómo nos cuidamos de las personas que están ingresando, no solamente la mamá COVID, que es con la que ya desde el comienzo tenemos todas las herramientas preparadas, sino la mamá que viene en Transmilenio con condiciones adversas complicadísimas a visitar a su otro recién nacido que está ahí por prematurez, por sepsis, por algún otro origen. Entonces, a través de estas listas de chequeo y con la firma del visitante, que será la firma de la mamá o el papá, o quien el programa Canguro haya pues determinado como que sea la persona que visita a esos recién nacidos, podamos tener un compromiso también sobre la verdad, un valor a la verdad que está diciendo los pacientes, está diciendo esta visita, para proteger a los otros recién nacidos que están bajo nuestro cuidado, y para proteger al mismo personal, porque pues sería catastrófico que uno de nosotros con unos contactos estrechos tan fuertes termináramos sospechosos en algún momento. Para el recién nacido existen riesgos, sí, y riesgos muy graves para la salud del recién nacido, como la edad neonatal, la fiebre, los hijos de madres gemelos, la prematurez, la ruptura prematura de membranas, el bajo peso para cuando nace el bebé, o la edad pequeña para la edad gestacional, y malformaciones congénitas de tipo, principalmente malformaciones cardiópatas, hacen que el recién nacido haga una infección por SARS-CoV-2 con una expresión mucho más severa. ¿Cómo se manejarán? Entonces, todos los neonatos con diagnóstico probable o confirmado los hospitalizaremos con medidas de aislamiento, con una recomendación débil a favor. Ya hablábamos de los que la mamá podría cuidarlo, y podríamos pensar en un alojamiento conjunto como una estrategia para cuidar la alimentación, el contacto piel a piel, el mismo vínculo de la madre con el recién nacido. Los hijos de madre con diagnóstico confirmado, pero que sean asintomáticas, se recomienda no hospitalizarlos, pueden estar en casa con unos cuidados rutinarios y con pues obviamente vigilancia especial sobre comorbilidades propias de los recién nacidos. Entonces hay que tener claro, los de recién nacidos en este momento de la pandemia se siguen enfermando como se enfermaban hace 3 meses que no teníamos esta situación. Entonces, si bien es cierto, ahorita todos los que llegan nos toca ser muy cuidadosos de que lo tengan, igual no todos lo tienen. Los niños se siguen enfermando por intolerancias a la vía oral, porque hacen problemas de absorción adecuada de la proteína de la leche, por algunas otras causas, y no directamente tiene que ser únicamente el paciente SARS-CoV-2 el que estemos en este momento de la vida manejando. El alta de los recién nacidos asintomáticos debe tener como garantía los seguimientos rutinarios ambulatorios, ya sea presencial a los 3 o 5 días máximo para el recién nacido sano, que debe incluir la pulsoximetría y la toma de muestras de PCR en tiempo real al recién nacido, de así ser necesarias, y además de una descripción muy detallada de los signos de alarma y el
camino, la ruta que deben de seguir estos papás, ya sea los que están en Bogotá o los que están en las periferias de las ciudades grandes, el acceso que pueden tener rápidamente estos pacientes o que deben de tener y debemos como servicio garantizarles y como sociedad, obviamente, garantizarles la atención privilegiada de estos pacientes. Si la madre sí está sintomática, tiene que estar hospitalizada porque está en la unidad de cuidado intensivo o porque está con manejo especial, pues el recién nacido a término o cercano al término, más o menos a las 34 semanas, debe tener un manejo domiciliario solamente si hay un familiar que esté entrenado sobre las recomendaciones preventivas y los signos de alarma. Ojo, porque ¿quién es el familiar entrenado? El mismo papá que acompañó a la mamá durante el trabajo de parto y estuvo en un contacto estrecho porque estuvo a menos de 2 metros de ella por más de 15 minutos, pues obviamente, posiblemente ese no será el familiar sano, ¿listo? Y no solamente que sea sano, sino que adicionalmente esté entrenado. Se deben trasladar los recién nacidos y de ser necesario remitirlos pues primero no remitirlos mucho y segundo de ser necesario remitirlos tanto intra como hospitalariamente, tiene que hacerse obligatoriamente dentro de una incubadora cerrada y se deben garantizar los mecanismos para la atención en las modalidades extramurales o en la atención domiciliaria. Ya cada institución definirá desde sus procesos internos cómo es la mejor manera, pero sí una cosa que como fisioterapeuta y que como coordinadora del servicio de fisioterapia y del programa Canguro hemos sido enfáticos en dejemos esto registrado. Es un momento de mostrar que tenemos otras dimensiones como profesionales para hacer, pero que básicamente esto tiene que seguir teniendo la rigurosidad de la atención personalizada que hemos tradicionalmente brindado a nuestros pacientes, donde tocamos, donde palpamos, donde medimos, donde aplicamos procedimientos y evaluaciones terapéuticas con una rigurosidad fuerte en este momento, donde de pronto estamos siendo un poco más laxos en mandarle a los papás un video, por ejemplo, de desarrollo motor, como los vamos a ver más adelante. Tenemos que ser también muy juiciosos en la evaluación de los riesgos que estamos enfrentando a estos pacientes, en el control de esos riesgos y en el registro a través de algún documento que cada institución elegirá como el momento de proyectar esa atención que estamos dándole, sí cuidando en el paciente, pero también cuidándonos nosotros como profesionales de las demandas, de las complicaciones, de los riesgos a los que se somete el niño cuando está en la casa, la caída, quemaduras, todos los riesgos a los que están sometidos, debemos consultarlos, debemos tenerlos claros, identificados en nuestros servicios de fisioterapia y adicionalmente darles un manejo a esos riesgos para pues evitar a toda costa alguna complicación, ni para el paciente, ni muchísimo menos para nosotros en este momento. Las pruebas diagnósticas siguen siendo la PCR, el hisopado nasofaringio, la prueba para estos pacientes con una sensibilidad un poco baja a veces, depende del momento de la patología en el que se tome, es al 50% de no encontrar con esas pruebas moleculares, como lo hablábamos anteriormente. Entonces usaremos el diagnóstico epidemiológico sugerido por el Consenso Nacional para la Población General, que habla de un contacto estrecho con caso confirmado, una fiebre, que tenga fiebre o uno o más síntomas respiratorios, la fiebre con una probabilidad alta de que la mayoría de la población la desencadene, y actualmente que esté dentro de una población donde haya infección comunitaria, que es el momento pues en el que estamos a fecha de hoy en nuestro país. Ningún recién nacido que nazca hijo de madre positiva deberá ser tomada la prueba de PCR antes de las 24 horas de vida. No hay evidencia de que no hay evidencia de traslado del virus de vía vertical, pues entonces no habría una expresión clara de la PCR en tiempo real en estos pacientes. Se sugeriría tomar 3 a 5 días después para los hijos de madres confirmadas, con una recomendación fuerte a favor. En cuanto a la terapia de tratamiento en estos pacientes, entonces la terapia de soporte deberá ser la misma de la clínica que recomendamos en todos los pacientes. Desde el punto de vista empírico, no es competencia del fisioterapeuta, pero pues también dentro de los saberes que nos atañen para trabajar en una unidad de cuidado intensivo, debemos conocer que existe un manejo empírico desde el punto de vista farmacológico, con hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir. En los casos severos, la guía nacional da pues lo nombra. Algunos otros protocolos internacionales hablan sobre todo el español, del uso de la ribavirina, los glucocorticoides, las inmunoglobulinas y la citromicina como el manejo. No recomiendan el uso de los antibióticos como una terapia de rutina. Nunca en recién nacidos se han recomendado y pues en este momento no va a ser la excepción porque no van a mejorar el desempeño de estos pacientes. Se sabe que existe un concepto general desde el manejo de la ventilación mecánica, que como lo decíamos es un proceso que desde fisioterapia nos hemos empoderado fuertemente, y es el manejo de la ventilación mecánica protectora en estos pacientes. Esto quiere decir bajas presiones pulmonares, baja PICO, baja PEP, volúmenes
garantía en las estrategias terapéuticas que así lo permitan, por ejemplo en la BAFO, los ventiladores de última generación que permiten colocar volumen garantizado, además de la ventilación mecánica de alta frecuencia, es una manera efectiva para garantizar la protección de ese pulmón, que si bien es cierto ya tiene una injuria, vamos a procurar que además de injurioso, además de toda la manifestación de las citoquinas en este pulmón, no vayamos a tener todas las implicaciones y con lo que yo trae la displasia y la retinopatía más adelante, no consideraciones de oxígeno al 100% y la variación en las placas para mirar qué tanto estamos sobredistendiendo esas unidades alveolares, qué tanto se están colapsando algunas otras y pues la manera de prescribirlo adecuadamente. En casos graves, considerar el uso temprano de surfactante pulmonar, otra de las terapias que nosotros administramos en conjunto con la decisión médica de en qué momento y cuánto surfactante poner, la necesidad de óxido nítrico y la ventilación de ECMO. ¿Qué consideraciones hay que tener grandes con estos pacientes? Ojo, evitar la ventilación manual con bolsa autoinflable. Parece ser, según lo que ha expresado la literatura, que se generen menos aerosoles cuando se da ventilación con pieza en T, o sea, con el neopuff, versus cuando se hace con una, pieza en T o bolsa autoinflable, versus cuando se hace con, bolsa inflada por flujo, versus cuando se hace con un autoinflable. O sea, el típico ambú que tradicionalmente conocemos parece ser una de las estrategias que más aerosoles genera. Entonces, si necesitara dar presión positiva, lo puedo hacer a expensas del reanimador con pieza en T o no puff o la bolsa inflada por flujo. De evitar las fugas al 100%, por eso pues tempranamente decidir la intubación de los pacientes que principalmente estos que ingresan de la comunidad, los que sospechamos un contagio de los mismos. La persona que genere la intubación debe ser el más experto. Entonces se recomienda que en los sitios donde aún están rotando especialistas, residentes o algún otro sea el más experto en realizar la intubación con el fin de disminuir el número de veces que se intente, evitar la ventilación manual previa como el sistema de oxigenación que en ocasiones usamos para prevenir el momento de la intubación, sistemas cerrados, sí o sí esos pacientes deben de tener sistemas cerrados de succión y filtro en ambas ramas, tanto en la inspiratoria como en la expiratoria. Desde la ventilación mecánica invasiva, aunque la evidencia recién nacidos no es tan tajante como lo es en adultos, se recomienda que se difiera de ser necesario, pero pues igual como una estrategia de terapéutica sigue quedando en el tintero de poderse usar, de tener que usarla nosotros, obviamente usar un doble filtro, vigilar la condensación, porque son sistemas casi todos humidificados con sistemas activos, o sea, con cascadas, lo que hace que se condense más el agua y exponer al mínimo personal para todo este proceso, la menor cantidad posible de personas y los más expertos haciéndolo para evitar pues los contagios. Salió esta revisión muy bonita que salió como el jueves de la semana pasada, abierta para qué hacer y qué no hacer en la reanimación del recién nacido. Entonces, básicamente, se debe, como en todas las propuestas que ha hecho la AJA, tener pendiente las necesidades y las consideraciones de los padres. Entonces, si yo no le voy a dejar ese recién nacido a la mamá, pues tengo que desde antes haberle explicado que dentro de las estrategias sería que yo se lo muestro, se lo facilito para que ella le dé un besito, le muestro la manilla si corresponda por seguridad del paciente y todo, pero en este momento posiblemente eso no ser, pero debe ser una cosa que con los padres desde antes del nacimiento. La mamá debe estar siempre con la mascarilla convencional, atender el parto y la cesárea por personal más experto, tanto para el manejo de la mamá, entonces la mamá que necesite ir a la UCI, pues los más expertos y los más expertos en recién nacidos. El modo de parto, como les dije, el necesario, ya sea el parto vaginal o la cesárea, pero la decisión debe ser mediada por la condición clínica de la mamá, más no por el COVID. Alistar el material necesario y tener en cuenta que sigue siendo necesario en esta población usar un sistema de oxígeno que no dé FIO2 al 100%, porque ya está ampliamente documentado los efectos deleterios, entonces el blender es una opción para mezclar esa fracción inspirada de oxígeno que estamos dando y dentro de las consideraciones importantes, entonces, lo que les decía ya del uso de los corticoides, es imprescindible que todo el personal que atienda al recién nacido tiene que tener los elementos porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar reanimar ese recién nacido con compresiones torácicas, con intubación orotraqueal y demás. Entonces, que la fisio esté en este momento sin la máscara de protección, porque es que este era un niño de una mamá de un aneurisma cerebral, como por ejemplo el que pasó ayer, no sabes en qué momento esa condición de clínica se va a deteriorar del recién nacido y me va a coger a mí desprevenido
prevenido y voy a tener un riesgo para la exposición de la atención en estos pacientes. Se recomienda la servocuna, que es una lámpara de calor radiante donde se pueda observar al paciente, pero en los siguientes traslados y en su estancia dentro de las unidades, como una estrategia efectiva de protección, debe estar el paciente en una incubadora cerrada. La recomendación de la misma secuencia de reanimación y oxigenoterapia propuesta por la AJA para el resto de los pacientes, y este texto nombra algo que también sale como una consideración nueva, y es la consideración de pronto de hacer un baño precoz a los recién nacidos que sean a término y que estén en condiciones clínicas estables, como una disminución de la exposición de los aerosoles. Esta es la propuesta que hace el libro. Recuerden que las placas en ellos no hay un patrón establecido típico como en el adulto, sin embargo, extrapolando como muchas de las cosas que tradicionalmente se hacen en recién nacidos, se esperan opacidades en las placas de tórax, intolerancia a la vía oral, letargia de estos pacientes. Desde el punto de vista de los radiológicos, se encontrarán linfopenias, linfocitosis y trombocitopenias, y la muestra puede ser tomada pues a través del hisopado nasofaringeo o a través de muestras rectales en otro momento. En cuanto a la reanimación, entonces el reanimador con piezante, el uso del filtro antimicrobiano. En este momento para nuestro país tenemos limitante en cuanto a un filtro que se adapte al tamaño del neopuf o al tamaño del sistema de oxigenoterapia que administramos. Puede ser una alternativa a la máscara laringea, restringir el número de personas que estén en el procedimiento pues, de la reanimación de estos pacientes. En caso de tener sepsis o coagulopatías, fiebre o intolerancia a la vía oral, pues tiene que estar el paciente manejado con esa consideración, no solamente con la consideración de la exposición al COVID, y observar también la elevación en las CPK, MBA, que son casi que las que inicialmente crecen como una expresión y una manifestación de las patologías al paciente. ¿Cuándo egresarlo? ¿Cuándo darle salida? 14 días después de que esté en aislamiento con la madre o en alejamiento conjunto. El consenso recomienda los 28 días por los días de exposición de virulencia que se ha encontrado en el virus. El lavado de manos frecuente, todo el tiempo hay que recargarle a la mamá y hay que enseñarle, y eso necesita disponer de un personal adicional en nuestras unidades de atención, de estarle recordando a la mamá el lavado de manos de la manera correcta, no tocarse la cara, y el consenso del texto de reanimación habla especialmente también de que si vamos a dar lactancia materna podemos exponer estos niños después de que la mamá haya lavado también sus senos, como una estrategia también para disminuir que de pronto la mamá en el momento de toser o algo haya salpicado sus senos y haya expuesto al niño innecesariamente a estos virus. Se recomienda siempre la medidas de desinfección rutinaria para las mamás y demás. En el canguro intrahospitalario, entonces, todas las estrategias de canguro, desde fisioterapia, el monitoreo y el destete de la oxigenoterapia, la detección de signos de alarma motores y respiratorios, la higiene corporal de la mamá, hablando en términos de postura, de adquisición de patrones anormales para la posición canguro y demás. En este momento el programa Canguro del hospital está haciendo unos videos que se les están socializando a los padres con respecto a unos edades motoras de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 6, qué actividades hacerle, y le estamos pidiendo a los papás que nos manden ellos también los videos de cómo están haciendo esos planes caseros y ese seguimiento, con el objetivo de manejar los riesgos desde lo que les decíamos y de darles una atención a estos recién nacidos, tanto en la fase de canguro intrahospitalario como en las fases 1 y 2. En el canguro en la fase 1, entonces, pues básicamente para estos, dicen los lineamientos nacionales, tienen que seguir siendo atendidos. El niño que nace, que apenas le damos cuando completa el peso, el egreso hospitalario, no podemos dejarlo una semana después en su casa y habernos dado cuenta que perdió peso de una manera muy aguda y que no estamos haciendo nada para eso. Ese niño del sistema de salud debe garantizarle la atención con las medidas de bioprotección para las personas que atienden el niño y para los papás, pues que también traen los niños a medios pues parcialmente más susceptibles de contaminación, como son los servicios de hospitalización y los consultorios y los servicios de plan canguro. No deben de haber más de 2 personas dentro de la atención canguro, salas de espera distanciadas, todas las medidas pues para que el recién nacido, si la mamá es COVID positivo, se le sugiere a la mamá que alguien se encargue de ese cuidado del recién nacido y la mamá pues obviamente no asista para disminuir el riesgo de contagio con todas las otras personas. En la fase 2, que se sugiere que se puedan diferir hasta 2 meses, y
videos de seguimiento motor, de signos de alarma y la aplicación de encuestas sobre los hitos del desarrollo motor en esos pacientes son labores que como fisioterapia nos atañen en este momento. Este es el momento donde menos debemos de olvidar esa población, porque es una población vulnerable, que decir cerrar un servicio de canguro en este momento pues sería lo más desatinado para el sistema de salud, que debe garantizarle las condiciones de bienestar a estos recién nacidos. Muchísimas gracias, quedo atenta a todas sus preguntas. Mil gracias, Maritza. Excelente presentación. A totalidad completa, lograste superar esa expectativa de mostrarnos lo que dice la literatura, los últimos hallazgos como tal, y lo que nos enseña la realidad. Mientras las personas van escribiendo, yo quisiera hacerte una pregunta, Mari. Allá en la unidad de cuidado neonatal, ¿qué capacidad tienen ustedes para atender niños en el caso de que ya, digamos, como sabemos que la curva va aumentando y que los casos van a empezar a llegar? Ustedes como hospital, ¿cómo se han preparado? Bueno, básicamente la declaración de la cuarentena ha permitido tanto a mi institución como a la mayoría de las instituciones que estamos acostumbradas para recibir a pacientes de niveles de atención 3 y 4, ha permitido y nos ha dado tiempo para articular muchos de los procesos que, si bien es cierto, estaban pensados y escritos, este tiempo ha dado la oportunidad de generar espacios de crecimiento interdisciplinario. Entonces hemos realizado consultas y reuniones conjuntas desde la alta gerencia hasta las personas que desarrollamos la parte operativa. Entonces está el grupo de ginecología, el grupo de neonatología, los terapeutas físicos o los fisioterapeutas que estamos prestando los servicios de atención al paciente, el grupo de talento humano de las instituciones, la alta gerencia tomando decisiones acerca de cuáles son las rutas de mejor atención para estos pacientes, obviamente no olvidando aspectos muy importantes como la humanización en la atención. Estos momentos, y ya cuando uno los ve retrospectivamente, quitémoselo a la mamá, separémoslo, aislémoslo, no lactancia, no sé qué, pues eso en la vida real es muy fácil de escribir en el papel, pero en la vida práctica para las personas que hacemos cuidado intensivo neonatal de hace muchos años, pues entendemos que esto es una cosa que ya habíamos superado, habíamos ganado mucho espacio en esto. Entonces esta cuarentena nos ha dado tiempo de preparar la contingencia. En este momento la institución en sus sedes de Bogotá y de Zipaquirá ya están en la capacidad de recibir a los pacientes, tanto adultos como neonatos, y a las maternas, y engranarlas dentro de un sistema de salud que les permita brindarle lo mejor en la atención, tanto en la nivel de atención, digámoslo, asistencial como tal, como en el engranaje de la vinculación nuevamente de ese recién nacido a su familia. Gracias, Maritza. ¿Número de camas que tienen? UCI neonatal. En unidad de cuidado intensivo Sí, en Bogotá. ambas. En Bogotá hay 25 camas de unidad de cuidado intensivo y cuidado intensivo. Y los planes de contingencia de los que les estoy hablando han hecho que estos puedan ser ampliados en caso de que la demanda empiece a aumentar por muchas razones que pues el grupo aquí presente conoce a fondo, pero pues igual ven que las personas tengan la capacidad de reaccionar y que tengamos la disponibilidad de los elementos de protección personal como una primera herramienta para poder atender bien a la sociedad. Mil gracias, Maritza. Acá tenemos otra pregunta. Profe, ¿cómo se realiza el monitoreo del neonato y qué repercusiones puede tener el realizar ventilación de cúbito prono en una madre gestante? ¿Hay alguna contraindicación de acuerdo a la semana de gestación? Bueno, con respecto a cómo se monitorea la primera parte de la pregunta, cómo se monitorea el recién nacido, entonces el área de la corte que está establecida permite que los recién nacidos sean observados a través de un vidrio. Entonces el monitoreo, cada unidad de recién nacidos, cada puesto, digamos, cada incubadora tiene todas las medidas de monitoreo y de seguimiento que necesitan estos pacientes. Eso tiene que ver directamente con el monitor, que da una información tanto visual como auditiva de las condiciones del paciente, y
pues obviamente el ingreso a esa zona con un privilegio y con las medidas de bioprotección especial, pero por lo menos la observación de los recién nacidos a través del vidrio pues facilita el monitoreo y pues estar atento a todos los signos de alarma clínicos de estos pacientes. Con respecto a la ventilación prono, la literatura dice que puede hacerse en cualquier semana con las consideraciones de protección de la perfusión placentaria. Entonces, las recomendaciones de la utilización de los roles en las zonas en las que está previsto, protege enteramente la condición del recién nacido, no altera para nada y sí mejora y le da el beneficio, que es uno de los mejores. Ok, hay otra pregunta. Dice, si se diagnostica a la madre y al neonato la COVID-19 y tienen síntomas leves, ¿se puede continuar la lactancia materna normalmente? La recomendación del consenso es que se debería de recomendar. Sin embargo, yo creo que tengamos claro la realidad de la situación de nuestro país, de nuestro medio, del nivel sociocultural de las mamás de muchos de los sistemas de salud que atendemos, y es que se debe garantizar la lactancia materna cuando esté seguro que la mamá está utilizando la máscara. Si la mamá ya es positiva, pues obviamente tiene que estar utilizando la máscara N95, y las medidas de protección del recién nacido incluyen el aislamiento de las superficies antes de la lactancia, el lavado de manos con una técnica adecuada. La mamá no debe hablarle al recién nacido mientras lacta, o no debe toserle, obviamente menos, ni durante el momento de la extracción materna en el caso en que se decida como otra estrategia, una preservación de la leche, pero sin el amamantamiento directo del seno. Entonces, que la mamá haga la extracción de la leche materna con todas las medidas de bioprotección. Esto es el escenario ideal, o sea, sigo compartiendo que es la manera más fuerte de mantener el vínculo, de mantener los canales galactíferos, de mantener la producción de la leche, que pues por ahora afortunadamente no está en un colapso, pero donde la cosa estuviera desbordada y demás, tener que garantizar un profesional que considere las necesidades principales de la mamá. Podrá ser de pronto un talento humano que está ahí, si bien es cierto, haciendo una labor importantísima, y no digo que no, pero podrá ser un profesional que tiene un manejo únicamente personalizado para una mamá, versus un manejo colectivo como el que el sistema de salud nos ha impuesto. Entonces, el debería ser que alguien entrenado se siente al lado de la mamá, le ayude, le instruya la lactancia materna, cuide los elementos de protección que tiene que tener la lactancia materna. Si el bebé tiene condiciones y criterios para ponerlo directamente, garantizar ese proceso de lactancia, o garantizar que esa leche sea extraída y luego sea dada a través del sistema de vasito, de jeringa, o el sistema que cada institución tenga. ¿Aló? Perdón, el micrófono no estaba abierto. Bueno, la profesora Aidete está escribiendo acá un mensaje especial. Profe Maritza, muchas gracias. Te escucho y confirmo que eres Orgullo UN. Para ti, nuestro aplauso por lo que haces en tu día a día. Reconocemos hoy de manera importante el papel tan importante que como fisioterapeuta estás haciendo en la unidad de cuidado intensivo. Somos profesionales en primera línea, y además la carga laboral que se ha venido dando en estos tiempos pues es mayor. Acá en casi todas las instituciones les han aumentado los turnos a 12 horas y sabemos que es un esfuerzo muy grande, y de verdad queremos felicitarte porque con lo que nos has presentado y con el esfuerzo que ustedes, todos los profesionales de la salud, estamos haciendo para dar respuesta a esta situación de emergencia, lo único que podemos es decirte que muchas felicitaciones, y por favor todos abran su micrófono y le vamos a dar un aplauso a la profe Mari por ese trabajo tan especial y tan de alta calidad que nos has regalado. Muchas gracias, y el aplauso para la profe Mari, por favor. Muchas gracias. Por otra parte,
quiero recordarles que a las 5 tenemos otra conferencia Ay, que se llama Mitos y Verdades de la Alimentación Complementaria, muchas gracias. para los que se quieran vincular. Qué lindo, muchas Y gracias, muy bueno, amable. bueno, Mari, de verdad, muchas gracias. Y acá en el chat también les escribí la dirección, si la quieren ver para cuando, si quieren acceder a la conferencia completa, volverla a escuchar, ahí ustedes pueden acceder, les escribí el link. Muchas gracias, por favor, todos colgamos la llamada para que se pueda cerrar la grabación. Mari, hasta pronto. Listo, profe. A ustedes por su atención. Chao. Muchas gracias, profe. Buen día. A ti, chao.